Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos mirando los índices, como veis tenemos al SP500 recuperando en el día de hoy, envolviendo la vela del viernes. No es una vela tampoco muy claramente envolvente, pero por lo menos es alcista. Prácticamente los mínimos del día casi han llegado al mínimo del viernes y ambos mínimos, tanto el del viernes como el de hoy, muy cerquita de esa línea de tendencia alcista principal, con lo cual ya es una zona muy probable de darse la vuelta el precio, ¿no? Ahora veremos lo que están haciendo las acciones. Primero miramos también el índice de la bolsa alemana, que lo mismo, aunque ha tenido una mecha por debajo de la línea de tendencia y ya tuvo también otra mecha la semana pasada debajo de esa línea de tendencia, sigue manteniéndose por encima de ella y lo más probable es que recuperemos y superemos esos 16.082,8 para volver a estar alcistas hacia la zona de máximos de nuevo. En el caso del Dow Jones también tenemos movimiento, bueno, en este caso un movimiento ligero de descenso. Es un movimiento contrario a lo que está haciendo el SP500 y el DAX alemán, pero hay que tener en cuenta que el Dow Jones apenas se ha movido a la baja en estas últimas jornadas, así como los demás índices sí que caían bastante. El sector que marcaba las caídas era sobre todo el tecnológico y el Dow Jones más o menos se libraba de esas caídas, aproximadamente está muy cerquita de los máximos relativos anteriores. Bien, vamos a comentar un poco las acciones y bueno, lo que está haciendo Bitcoin también, que lo augurábamos a la mañana. Primero empezamos con las acciones y luego volvemos con Bitcoin. Empezamos con Amazon, que como veis es de las que se mantiene arriba, de momento no cierra ese hueco, y el hecho de que se esté comportando así de bien en un mercado en el que hemos tenido corrección en las bolsas y sobre todo que la corrección ha sido en valores tecnológicos, pues está hablando muy bien de Amazon, lo mismo que de Google, que está haciendo algo similar, después de haber dejado un hueco también al alza, igual que Amazon, están comportándose muy parecido y muy positivo con respecto a otras, ¿no? Así que ambas nos dicen cosas positivas. Apple, en cambio, ya veis que ha caído bastante, así como las otras dos aguantaban mucho. Apple ha sido de las que ha proporcionado puntos negativos al SP500 y al Nasdaq, evidentemente, para que bajen en esa cotización esos índices. Y de momento parece haber encontrado un suelo en esa zona de 178 y quiere empezar a darse la vuelta en esos niveles. Intel ha sido de las que ha aguantado bastante bien, evidentemente desde el máximo ha retrocedido algo, pero no ha sido retrocesos graves, no ha perdido ningún soporte importante, de hecho ha caído hacia el nivel de soporte y en esa zona de soporte aproximadamente de los 34,5 pues ha aguantado y parece que quiere rebotar hacia la zona de 36,8, que son estos máximos relativos que ha dejado aquí recientemente. En el caso de Tesla sigue con los descensos, en el día de hoy iba peor al principio de la sesión y ahora mismo está recuperando un poco, pero aún así sigue en negativo. AMD también salva un poquito los muebles porque estaba a punto de perder esa zona de soporte de los 107 aproximadamente. El viernes se quedaba ahí en la cuerda floja y sin embargo en el día de hoy recupera y se alivia un poco, digamos, de esa situación un poquito comprometida. Alibaba cayendo en el día de hoy, también cayó el viernes, está en nivel de soporte ahora mismo, le está costando avanzar, pero tiene máximos y mínimos crecientes y es de esperar que si el mercado empieza a recuperar, Alibaba también lo haga. Globan, buen comportamiento, alcanzó los mínimos relativos de esta corrección que tuvo aquí, en la zona de los 165,5 y a partir de ahí está empezando a recuperar, está empezando a envolver velas y podíamos llegar hasta la zona de los 182 que nos la marca esta vela bajista fuerte que tuvo aquí. En el caso de Airbnb también correcciones fuertes, pero es normal, viene de una subida de un 50% y ahora mismo pues está intentando buscar un punto de apoyo donde volver a formar un nuevo suelo y volver a reaccionar hacia los máximos relativos que tiene en esa zona. Diri, muy buen comportamiento en todo este proceso de corrección de las bolsas porque se ha quedado prácticamente a las puertas de los máximos históricos. Las últimas jornadas, los últimos 8 jornadas más o menos han sido positivas y como digo, muy cerca de esos máximos históricos que es muy probable que los pase en cuanto el mercado mejore un poquito. Google ya la hemos visto, NIO bajando a línea de tendencia principal, ya decíamos que podía caer a 12.50, ha caído incluso un poco más. Cuando hablábamos de 12.50 pues estábamos hablando de un soporte horizontal y tampoco la línea de tendencia pensábamos que se iba a alcanzar tan rápido, sino que el precio iba a caer un poco más lentamente y que alcanzase esos 12.50
pues alrededor del día 20 de este mes, pero ha sido antes, entonces la línea evidentemente está más abajo y el mínimo de hoy, que ha sido 11,94, prácticamente ha tocado esa línea de tendencia. A partir de ese punto debería iniciarse una consolidación encima de esa línea y un rebote en las próximas semanas. Nvidia subiendo bastante bien, envolviendo las velas anteriores con mucha fuerza. No me creo demasiado este rebote. Estaba empezando a comportarse de forma negativa. Yo creo que la quieren aguantar todavía en esa parte alta. Ha subido mucho. Hay muchas acciones por distribuir en esa zona y tienen que mantenerlo durante más tiempo en esos niveles. Volkswagen en los mínimos no termina de arrancar, vela negativa también en el día de hoy, a pesar de que los mercados más o menos están bien. Sector automovilístico en Europa bastante dañado, ya lo sabéis. MicroStrategy subiendo, ya decíamos que el viernes esa subida que tenía seguramente anticipaba movimientos importantes o de subida en Bitcoin. Durante el fin de semana no ha podido ser, evidentemente, porque los fines de semana, sobre todo este mes de agosto, están transcurriendo bastante anodinos, como si no hubiese mercado, ¿no? Pero hoy, a la mínima de cambio, pues ya estamos viendo cómo Bitcoin está recuperando y se nota en MicroStrategy también que está a punto de superar otra resistencia importante que tiene aquí, que son aproximadamente los 400... los 395, perdón. Los 395 es el nivel a batir. Con eso podríamos ir hacia la zona de 430, que correspondería con una ruptura seguramente de Bitcoin por encima de los 30.083. Pero la pinta técnica que tiene MicroStrategy es de eso, por lo tanto Bitcoin seguramente también hará eso. Recordad que Bitcoin y MicroStrategy están muy vinculados porque MicroStrategy posee una gran cantidad de Bitcoins. Hay entidades financieras importantes que tienen invertido grandes cantidades en acciones de MicroStrategy. Quiere decir que esas empresas están apostando por Bitcoin. No os penséis que están invirtiendo en MicroStrategy por su actividad original de ayuda con programas informáticos para la gestión de empresas, ¿no? O sea, nadie que está invirtiendo ahora mismo en MicroStrategy está pensando en eso, están pensando en los Bitcoin que tienen. Es una alternativa de invertir en Bitcoin sin tener que pasar por ningún regulador, porque son acciones al final de una empresa. Y, por ejemplo, Morgan Stanley creo que tiene un 10% de MicroStrategy y creo que BlackRock tiene un 8% de MicroStrategy. O sea que claramente estos inversores importantes institucionales están apostando por Bitcoin indirectamente, pero al final están apostando por Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, lo tenemos en 26.694, subida espectacular en el día de hoy. Lo anticipábamos en el vídeo de la mañana de Bitcoin al día, decíamos que bueno, la subida se estaba preparando, la subida no estábamos muy cerca de producirse esa subida. Seguimos pensando que para final de mes, para la parte final de mes, romperemos los 30.083. No tiene por qué ser el día 31, ¿eh? Cuando digo final de mes me refiero pues la última semana de mes o los 8 días antes de que finalice el mes, o sea, cerca, muy pronto, estamos en el día 14, pues seguramente en los próximos 7 días o 10 días se producirá esa ruptura de los 30.083. Después seguramente vendrá una consolidación, no creo que se vaya a escapar mucho al alza de esos 30.083 sin consolidar, y una vez que consolide entonces sí que empezaremos a avanzar con firmeza hacia los 31.454 y en esta ocasión sí que creo que lo superaremos con bastante contundencia. Tened en cuenta que alcanzamos ya los 31.000 en abril, sobrepasamos un poquito esa barrera ahora con las noticias de la solicitud del ETF de BlackRock en junio, principios de julio, y en este, digamos, casi sería el tercer toque a esa zona, ¿no? Aunque es verdad que este último máximo está un poco por encima del anterior, pero prácticamente es la misma zona. Ese tercer toque seguramente terminaría por romper esa resistencia y seguramente empezarían a entrar las prisas por comprar. Y ya sabéis, cuando entran las prisas por comprar, lo que hace es subir el precio. El precio sube o baja según las prisas del que compra o el que vende. Y en este caso, romper esa zona de 31.454 empezaría a dar prisas a la gente por comprar, porque durante esta última caída la gente seguía hablando de niveles inferiores, niveles que no se justifican por fundamentales de ninguna de las maneras, o sea, tendría que pasar algo gravísimo en el mercado, algo que esas personas que están diciendo que el precio va a bajar ahí no contemplan, con lo cual no sé por qué contemplan ese precio,
si no hay nada malo que ellos puedan estar contemplando que nosotros no sepamos. O sea, no hay ningún acontecimiento en el mercado que justifique precios de 25.000 ahora mismo, ninguno. De hecho, ni siquiera estos precios por fundamentales deberían estar justificados. Estamos en precios por debajo de lo que debería justificarse por fundamentales. Si tenemos todavía estos precios tan bajos, es porque todavía venimos arrastrando todo lo que pasó el año pasado y porque uno de los actores principales del mercado, como es Binance, está siendo atacado constantemente por los medios de comunicación y por intereses de gobiernos, ¿no? Si no llega a ser por eso, Bitcoin no estaría en estos precios. Estos precios ya no justifican los fundamentales. Los fundamentales justifican precios mayores que los que estamos viendo. Y menores, desde luego, en absoluto. O sea, las personas que plantean precios menores deberían explicar por qué plantean precios menores, porque por fundamentales no se sostienen con lo que hay ahora mismo en el mercado. O sea, tendría que pasar algo gravísimo, pero muy grave en el mercado, para que volvamos a ver esos precios. Algo que ellos no saben que va a pasar. Es como cuando pasó lo de FTX. La gente que estaba diciendo que el precio iba a bajar de esa zona de 18.000 en la que estábamos, bueno, 18.000 o no recuerdo exactamente cuál era, la gente que en esta época, cuando estábamos, en 20.000 estábamos, cuando estábamos ya empezando a hacer el suelo de mercado, que en todos los mercados ya era suelo de mercado, no solo el mercado de criptomonedas, sino las bolsas, ya estaban empezando a subir, y de hecho las bolsas siguieron subiendo, en esa zona de los 20.000 no se justificaba por fundamentales de ninguna de las maneras bajar más abajo de esos niveles. No se justificaba bajar a 15.000 a no ser que algo grave pasase. Algo grave que evidentemente los que estaban diciendo que iba a bajar no sabían. Los que estaban diciendo que iba a bajar no sabían que FTX iba a quebrar. Entonces no podían saber que íbamos a bajar de esa zona de los 20.000. Simplemente acertaron por casualidad. Porque FTX quebró. Y ahora es lo mismo, ahora no hay ninguna razón para que el precio baje de ese nivel a menos que pase algo del estilo de FTX, algo muy muy grave en los mercados, muy grave, gravísimo tiene que pasar para que el precio baje a 25.000, porque si no por fundamentales en la situación en que estamos no se justifican esos precios, es imposible. O sea que cualquier relato que te diga esos precios tiene que incluir en el análisis una catástrofe. Entonces se tienen que mojar. ¿Qué catástrofe va a pasar para que caigamos a 25.000? Si no hay ninguna catástrofe no vamos a caer a 25.000. Porque no se justifica por fundamentales ningún precio por debajo de esos niveles. Ya digo, ni siquiera estos precios me parecen reales para la situación fundamental de Bitcoin en estos momentos. Ni siquiera me parecen reales. Serían más reales unos precios en torno a los 40.000. Que ya digo que no tenemos esos 40.000 por todo lo que ha pasado el año pasado, no por nada más. Pero eso poco a poco se subsana. Poco a poco iremos recuperando esa diferencia que tenemos con los mercados tradicionales. Bien, dicho esto, vamos al resto de activos que solemos analizar, empezando por el petróleo. Quitamos el Dow Jones, vamos con el petróleo. Petróleo retrocediendo un poco, ya decíamos el viernes que esa zona de resistencia de los 87,47 podía dar lugar a algún retroceso. No es una posición muy cómoda ponerse corto en el petróleo tal y como está, pero sí que veíamos posibilidad de caer hacia la zona de 83, si recordáis. En el caso del oro, estamos por debajo de la línea de tendencia alcista, pero no termina de desplomarse, con lo cual tampoco es una ruptura fiable de momento. Lo venimos diciendo ya varios días, porque ya es el cuarto día que estamos por debajo de ese nivel. Normalmente cuando estás más de 3 días ya por debajo suele ser ruptura definitiva, pero también hay que ver que la vela de hoy ha hecho un mínimo bastante por debajo de la cotización actual y si no ha seguido cayendo, en esas circunstancias, estando 4 días ya por debajo de esa línea de tendencia y marcando un precio que se alejaba bastante ya de la línea de tendencia, pues quiere decir que no hay muchas ganas de vender de momento. Eso se deja reflejar también en la plata, porque la plata también tiene rota esa línea de tendencia alcista y además en la plata sí que está rota con más contundencia que con el oro, pero como vemos tampoco termina de caer porque no cae el oro. Entonces la plata está ahí a la expectativa. Si no cae el oro, recuperará, se pondrá otra vez por encima de esa línea de tendencia y si cae el oro, pues le seguirá, ¿no? Pero en principio la plata tenía ganas de caer y si no cae más es precisamente porque está echando un ojo a lo que hace el oro y el oro de momento no se desploma. Platino
También mal en el día de hoy, de hecho casi ha vuelto a caer a la línea de mínimos anteriores, pero yo creo que puede rebotar hacia la línea de tendencia bajista que está ahí cerca, podría ir hacia la zona de los 927 aproximadamente en las próximas jornadas. Bien, vamos con las divisas. Empezamos con el euro, porque también jornada complicada para el euro. Ha roto la línea de tendencia alcista principal, esa que tenemos ahí, pero como vemos pasa lo mismo que con el oro. Rompe la línea, cae bruscamente, pero no se aleja. Ahora mismo está recuperando y prácticamente está en la línea de tendencia. Esa ruptura no es significativa. Y lo mismo que comentaba con el oro. Si esta ruptura fuese significativa, si esa línea de tendencia se fuese a perder claramente, en el día de hoy cerraría en los mínimos y no hubiese tenido este rebote tan fuerte que está teniendo ahora en el corto plazo. Ha sido una caída brusca, no sé motivada por qué, seguramente alguna noticia, pero como digo, esa ruptura parece que no va a ser definitiva, sino que va a ser una ruptura falsa. Trazaremos nuevas líneas de tendencia cuando se nos establezca este nuevo punto, ¿no? Porque ahora mismo este punto se nos sale y tenemos que establecer una línea de tendencia que nos sirva. Y esta puede que se nos quede inservible, esta que tenemos dibujada, porque al haberla perdido, aunque sea solo puntualmente, quizás no nos sirva de referencia en el futuro, ¿no? Vamos con el resto de divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense. En este caso veis que está en la zona de mínimos, zona en teoría de abrir posiciones en largo, sobre todo cuando ha estado casi tocando estas líneas rojas que son soporte. Y bueno, es un poquito lo que hay, ¿no? Esa zona es una zona interesante para abrir posiciones en largo, como digo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, vigilamos la línea de tendencia alcista porque en el momento que la cruce también podría ser una buena oportunidad para abrir una posición en corto en cuanto baje por debajo de esta línea que tenemos dibujada. Ahora mismo se sitúa claramente por encima. El euro contra la libra en este caso nos ha dado un buen movimiento, creo que lo comentábamos el viernes, romper esta línea de tendencia sobre la que se había situado por encima podía ser un buen punto para abrir una posición en corto y así ha sido, de hecho, el movimiento ha sido bastante interesante. ¿Qué más me queda por aquí? Los gráficos de la libra contra el dólar. He dibujado esa línea que une los mínimos anteriores y fijaros que es donde justo ha rebotado el precio. Son difíciles de ver esta línea, tienes que estar muy encima del mercado. A veces las vemos, ya sabéis que las vemos a tiempo. Esta vez no la he visto a tiempo, la he dibujado justo antes de hacer el vídeo para que vierais dónde ha rebotado. Pero sigue estando en un proceso la libra contra el dólar no muy cómodo para hacer operaciones. De momento hay que dejarlo madurar un poquito este gráfico, no está en su mejor punto para hacer nada. Y por último la libra contra el yen. En este caso fijaros que se sitúa por encima de líneas de tendencia. Decíamos también el viernes que en gráfico diario está en máximos desde el 2014, con lo cual es peligroso ponerse en corto, pero sí que es verdad que si rompe estas líneas se podría intentar alguna posición en corto. Si tienes un stop ajustado no pasa nada. No es lo más aconsejable, pero bueno, es que es lo que nos dice el gráfico de corto plazo, ¿no? Que si rompe esas líneas de tendencia, sobre todo la última, la que tiene más abajo, podría ser una buena zona para abrir una posición en corto. Veremos a ver qué nos depara en los siguientes vídeos. Y nada más por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!